Oscar? Bueno, quiero invitarles a que, por favor, nos pongamos de pie y abramos la Biblia por Segunda de Juan, Segunda de Juan, versículo, ¿dónde está ese? Segunda de Juan, versículo 8. Claro, que estaba yo en primera, no lo veía. Segunda de Juan, versículos 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una vez más, esto es algo que Dios nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti como pueblo tuyo y reconocemos que tenemos necesidad de ti, Señor. Necesidad de una palabra que traiga a nuestra vida dirección, que traiga corrección, que traiga exhortación, ánimo, consuelo, edificación, que traiga todo aquello que, Señor, tú quieras. Pero reconocemos que tenemos necesidad de ti. Estamos aquí en esta mañana no por costumbre, no por cumplir. Estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Y queremos que esta palabra que va a ser predicada en esta mañana, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la hagas eficaz para que tu pueblo sea alimentado, fortalecido, comprometido contigo, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablarles y el título del sermón en esta mañana es Tratado de Mantenimiento. Tratado de Mantenimiento. Un tratado sobre el mantenimiento. Yo no sé cuántos de ustedes saben que yo trabajé durante años en el mantenimiento de una cadena de hoteles. Y voy a poner mi trabajo de entonces como un ejemplo de lo que es la vida cristiana y el cuidado que debemos tener en la vida cristiana. En aquel tiempo yo aprendí que el perjuicio de no realizar mantenimiento en un hotel. Algunos aquí trabajan en hoteles. Y ustedes saben que cuando el hotel no se mantiene, cuando no se hacen reparaciones de mantenimiento, el hotel se deteriora. Y si no se reparan las averías pequeñas, generalmente suelen convertirse después en averías grandes. Y algo similar es lo que pasa en nuestras vidas cuando hablamos de nuestra relación personal con Dios. Nosotros necesitamos un mantenimiento. Mantener nuestra vida cristiana siempre preparada, siempre eficaz. Mantener nuestra vida como Dios quiere. Amén. Yo tenía un compañero que siempre que hacía una reparación, él decía: esto es provisional para toda la vida. Con eso él lo que estaba diciendo es que el arreglo que le había hecho, la chapuza que había hecho, eso era todo lo que pensaba hacer con esa avería. ¿Ustedes creen que cuando una avería se arregla mal, dura para toda la vida? Generalmente una avería que no se atiende adecuadamente, una avería que podía haberse arreglado al costo de €1, muchas veces costaba 3.500 euros arreglarla, porque cuando se arregló, no se arregló bien. Esto suele ocurrir. Cuando tú en tu vida cristiana tienes problemas pequeños, pero no le das importancia, el costo después es mucho mayor. Lo que vas a necesitar, el esfuerzo que vas a necesitar para arreglar las consecuencias de no atender ese pequeño problema van a ser terribles. Por eso yo en esta mañana quiero hacer ese paralelismo entre el trabajo de mantenimiento que se realiza en un hotel y el trabajo de mantenimiento que tendríamos nosotros que hacer en nuestra relación personal con Dios, en nuestra relación cristiana. Muchas veces
tenemos pequeños problemas y necesitamos supervisar nuestra vida. Ahora, estoy tratando de explicar la relación que estoy haciendo entre mi antiguo trabajo y la vida cristiana, porque tiene necesidad el cristiano de supervisar su vida. ¿Necesita o no necesita el cristiano labores de mantenimiento? ¿En qué consisten esas labores? ¿Cuánto nos costaría reparar esas labores? ¿Y cuál sería el costo de no repararlas? Lo primero que hay que hacer, lo primero que yo hacía cuando entraba en el hotel por las mañanas, era me iba al departamento de mantenimiento, cogía una carpeta que teníamos allí, cogía un bolígrafo y me iba por todo el hotel recorriendo todos los contadores. Contadores de agua, contadores de luz, contadores de gas, contadores de gasoil, niveles. Tomábamos lo que es el cloro, el pH de la piscina, mirábamos la caldera, es decir, hacíamos una serie de controles, supervisábamos. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Tenemos que supervisar nuestra vida. Necesitamos supervisar cómo está nuestra relación con Dios. Necesitamos supervisar cómo está nuestra relación con los demás. ¿Sabes? Cuando tomaba nota del consumo que había tenido, por ejemplo, los motores de la piscina, por poner un ejemplo, o cuando tomaba nota de la luz que había consumido, por decirle algo, el cuarto de frío, yo me daba cuenta que si había un bajón en el consumo, seguramente había alguna nevera averiada. Es decir, esa supervisión era para detectar problemas. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra vida cristiana. Supervisarnos. Por ejemplo, supervisar nuestros consumos. Porque al supervisar los consumos, el director de hotel veía, oye, se está consumiendo mucho de luz, por ejemplo, en el comedor. ¿Qué está pasando en el comedor? Entonces, sabiendo esa información, se puede gestionar mejor el consumo. Ahora, pasando ese ejemplo a la vida cristiana, ¿te has preguntado cuánto tiempo dedicas al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas al descanso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Face o al teléfono móvil? Hay creyentes que necesitan hacer esa supervisión, porque a lo mejor está consumiendo mucho esfuerzo en un área y está dedicando poco a otra que es más importante. ¿Puede pasar eso o no? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto a la lectura de la palabra? ¿Ustedes saben que hay cristianos que normalmente no suelen leer la Escritura a lo largo de toda la semana? Que lo único que leen de la Biblia es el texto que lee aquí el pastor antes de predicar. Hay creyentes que no leen. O, en todo caso, las tarjetitas que le mandan en el Face, cuando le ponen algún texto bíblico. Y ese es todo el alimento. ¿Ustedes creen que si ustedes comieran un poquito nada más en toda la semana, podrían estar fuertes y saludables? Si ustedes comieran solo un poquito, un día a la semana, estarían raquíticos, enquencles, enfermarían. Pero lo que ocurre a nivel físico pasa también a nivel espiritual. Si yo no me cuido de alimentar mi espíritu, si no me cuido de alimentar mi fe, yo puedo enfermar, espiritualmente hablando. Por eso hay tantos cristianos que están desanimados, tantos cristianos que suelen tener problemas, o que tienen unos altos y unos bajos muy pronunciados. Hay momentos en los que se come el mundo, es capaz de dar su vida por Cristo. Y hay momentos en los que casi blasfema, porque pasa como si estuviera en una montaña rusa. Entonces es necesario supervisar nuestra vida. ¿Cómo es mi vida espiritual? Necesitamos
supervisarnos. Por eso dice aquí el apóstol Juan, en 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se imaginan que después de vivir toda una vida religiosa, lleguemos allí y al final no nos haya servido de nada? ¿No sería triste? Sería una lástima, ¿verdad? Habríamos perdido el tiempo. Esta exhortación nos demuestra que necesitamos supervisar nuestra... Mirad, eso es supervisar, mirad por vosotros mismos. Claro que generalmente nosotros miramos más por lo demás, ¿verdad? Por eso el Señor en Mateo 7 dice que no miremos la paja que está en el ojo ajeno, sino que miremos la viga que hay en el nuestro, ¿no? Lo que tenemos que supervisar no es la vida de los demás. A veces estamos al tanto de todo lo que pasa en la vida de fulano o de mengana. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Como cristianos, ¿a qué le estamos dedicando más atención? ¿A lo que hace mi esposo? ¿A lo que hace el hermano tal o la hermana cual? ¿O presto atención realmente a qué está pasando conmigo, en mi vida, en relación con Dios? De estas cosas es que de la supervisión, de darnos cuenta, de mirar, es cuando nos damos cuenta de las cosas. Por eso hay tantas exhortaciones en la Biblia, tantas advertencias de velad, orad, porque tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Si no, yo recuerdo en el hotel en cierta ocasión, hubo una avería muy gorda, porque cuando fue pequeña no se atendió adecuadamente. Y claro, como no se atendió adecuadamente, aquello hizo catapum. Y dejamos al hotel sin agua durante bastantes horas. Los clientes reclamaron, los clientes protestaban, algunos decían ya no vengo más a este hotel. Es lógico, ¿verdad? Cuando no se atendió la avería adecuadamente, cuando era pequeña y se podía haber arreglado con poco dinero, como no se hizo así, aquello fue un desastre. Hubo agua por todos lados, menos las habitaciones. Y es que cuando nosotros no atendemos los problemas que tenemos, a veces tenemos problemas con un hermano. Es que me dijo, es que me hizo. Pero cuando el pastor nos dice, ve y habla con el hermano, no, yo no le presto atención a eso. Mentira. Tienes un problema en tu corazón. Y si no le prestas atención ahora, eso se va a complicar, va a ser mucho más difícil, porque las raíces de amargura contaminan a muchos. Y a veces se crean verdaderos problemas innecesarios, simplemente arreglando lo que tenemos que arreglar en el momento en que lo tenemos que arreglar. Por eso es importante la supervisión, ver qué estoy haciendo. Si tengo algo con mi hermano, yo voy a ir a mi hermano y se lo voy a decir. Y si mi hermano viene y me dice que tiene algo conmigo, yo voy a arreglar las cuentas con mi hermano. Porque yo no quiero que nada ni nadie estorbe mi comunión con Dios. Yo quiero que cuando Dios me mire, me vea en perfecto estado. Si buscamos en una concordancia la palabra mirad, nos vamos a dar cuenta de un montón de detalles. Mire, yo le voy a dar la cita, pero le voy a leer los textos. Si ustedes quieren, para que no tengan que estar buscándolo, anótenlo y después en casa, eso sí, compruébenlo para que se aseguren de que no les he mentido. ¿Ok? Porque ustedes tienen que comprobar que lo que les digo es verdad. Pero yo les voy a dar la cita. Mateo 24:4 dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. El cristiano tiene que ver si está siendo engañado. Tú tienes la responsabilidad de asegurarte de si yo te estoy engañando o no. De si lo que tú escuchas desde el púlpito, eso no es verdad.
Tienes la obligación, porque Jesús te lo ordena. Mirad, como dice ahí, mirad que nadie os engañe. ¿Saben? Muchos ya han sido engañados y no se han dado ni cuenta. ¿Saben por qué? Porque no supervisan su vida, no hacen tareas de mantenimiento. No se preguntan, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué fundamento tengo para creer lo que creo? Y si no te lo pregunta, puedes estar siendo engañado y no darte ni cuenta. Por eso es importante supervisar nuestra propia vida. En otra ocasión Jesús dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Saben que hoy en día hay muchos creyentes que practican el pecado de la avaricia? Pero además, pensando que es la voluntad de Dios. Porque le han dicho, tú tienes que ser rico. Tú no tienes por qué tener una mentalidad de pobre. Tú tienes que ser rico. Y le están llevando a desear riqueza y a poner el corazón en la riqueza, cuando lo que Dios dice es, mirad, ¿cómo dice ahí? Mirad, guardaos de toda avaricia. La Biblia dice claramente, los avaros no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Y esto es algo que tenemos que conocer, pero tenemos que mirar, ¿estaré yo siendo engañado en eso también? ¿Estoy yo poniendo el corazón en el dinero? ¿En lo que consigo a través del trabajo? ¿Estoy yo poniendo el corazón nada más que en lo que poseo? ¿El último coche, la última tableta, el último móvil? Tenemos que supervisar nuestra vida para ver si estamos haciendo lo que Dios quiere o justamente estamos haciendo lo contrario. Pero tenemos que hacer labores de mantenimiento. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene, lo saben, a nuestra vida. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe conforme a hueca sutileza, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta mañana vi un vídeo de un supuesto pastor que se ha pasado a la Iglesia Católica. Yo creo que ese no fue pastor en la vida, pero si lo fue, es alguien que necesita aprender la diferencia que hay entre la verdad y las medias verdades. Él dice que la idolatría que hay en la Iglesia Católica no es pecado porque no adoran al ídolo, sino lo que el ídolo representa, sutilezas. Cuando está escrito claramente que Dios aborrece al idólatra y que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Pero usted podrá entrar en el Vaticano, pero en el cielo no. O sea, así de simple. No se dejen engañar por filosofías humanas, por sutilezas de los hombres. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Mirad, Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué haces tú cuando alguien te hace daño? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te menosprecia, ¿qué haces tú? ¿Sabes lo que hacía Jesús?
guardaba silencio y encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué haces tú? ¿Pagas mal por mal? Si lo haces, tienes que cambiar, porque no es esa la voluntad de Dios, no es ese el camino que te lleva a agradar a Dios. ¿Tienes en cuenta estas exhortaciones o no? ¿Tienes en cuenta estas cosas? ¿Analizas tu vida a la luz de las Escrituras? ¿O analiza tu vida a la luz de otros y no te ves tan mal? Porque cuando nos comparamos unos con otros, nuestro orgullo no nos permite ver la realidad. Pues yo no soy como ese, o yo no soy como la mayoría. Pero nos engañamos. No es de cara a los demás que nos tenemos que comparar. Con quien nos tenemos que comparar es con Jesús. Él es el modelo al que nosotros tenemos que llegar. Y es con Él con quien nos tenemos que comparar. Si los cristianos no supervisan sus vidas, van a tener problemas. Y si los cristianos tienen que supervisar sus vidas, ¿cuánto más los que servimos a Dios? Todos los responsables de algún ministerio, de algún servicio a Dios. ¿Cuánto más el pastor? ¿Cuánto los diáconos? Los sugieres, las maestras de escuelas dominicales. ¿Cuánto más? Porque tenemos que ser ejemplo a los demás. ¿O no? Tenemos que supervisar nuestras vidas. Tenemos que analizar nuestra vida cristiana a la luz de la palabra de Dios. Pablo le dijo a los colosenses: decida a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio, el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio. Mira, supervisa que estés haciendo lo que Dios te ha mandado que hagas. ¿Saben? El libro de Malaquías fue escrito para llamar la atención a los sacerdotes porque estaban menospreciando el servicio a Dios. Por demás es que les sirvamos, decía. Y Dios tuvo que usar al profeta Malaquías para darle fuerte a los sacerdotes. Todo el libro de Malaquías está dirigido a los sacerdotes del pueblo de Israel. Aunque los pastores modernos se lo aplican a la iglesia, en realidad ese libro está dirigido contra los pastores que robaban a Dios y menospreciaban el ministerio de Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la iglesia? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Por tanto, tenemos que supervisar nuestra vida. ¿Estamos conforme a la voluntad de Dios o no? Hay muchos pasajes. Si ustedes cogen una concordancia y buscan la palabra mirad, van a ver un montón de advertencias, un montón de cosas que Dios quiere que tengamos en cuenta. En Hebreos 3, del 12 al 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Yo quiero preguntarles algo en esta mañana. Sinceramente, ¿ustedes piensan que todas estas advertencias que hay en las Escrituras son inútiles? ¿Ustedes creen que estas palabras que nos exhortan a supervisar nuestra vida están de más? ¿Cree que fueron porque no sabían otra cosa que escribir o qué? Son cuestiones importantes. Al menos Dios le da importancia.
Por eso en 2 de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos, no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuál es el costo de hacer estas labores? ¿Cuál es el costo? ¿Qué es lo que me puede costar tener en cuenta estas advertencias? Bueno, quizás un poco de esfuerzo diario. Pero ¿cuál sería el costo de no tenerlas en cuenta? El deterioro de la vida espiritual. El raquitismo espiritual que muchos cristianos padecen. Son muchos los cristianos negligentes que no supervisan su vida. Al menos no conforme lo deben hacer. Por eso es necesario que a veces Dios levante hombres y mujeres para exhortarnos a hacer su voluntad. Para eso estamos los ministerios, justamente para velar por la vida de los creyentes, después de velar por la nuestra propia. Amén. Porque no sirve de nada velar por la de los demás. Hay uno de los textos más tristes de la Biblia, está en el Cantar de los Cantares. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Triste, ¿verdad? Necesitamos gestionar, supervisar nuestra vida, para que de esa manera podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, tarde o temprano vamos a tener problemas. Segundo punto. Bueno, una vez que supervisamos, si detectamos una avería, hay que repararla. Ese es el segundo punto. Primero es supervisión, el segundo es reparación. ¿Ok? Porque no basta con velar. En un hotel puede que se trate una avería pequeña. Llama a un cliente a recepción y dice, mire, por favor, que tengo una lámpara fundida en la habitación. Entonces, una avería fácil de reparar. Uno va con su lamparita, cambia la lámpara y fuera. Se arregló. No cuesta nada. ¿Ok? Y estas cosas se hacen habitualmente en los hoteles. Pero a veces surgen averías y averías importantes. Y hay que prestarles atención. Por ejemplo, en la depuradora del agua, en la calefacción, tanto del agua de las habitaciones como la calefacción de la piscina, el sistema central de aire acondicionado, los hornos de la cocina, el tren de lavado. ¿Se imaginan cuando se avería el tren de lavado? Siempre los cocineros, ¡mira el técnico, rápido, que no sé qué, que tenemos que sacar la vajilla! Y allá que va el técnico, y si el técnico hace bien su trabajo, el tren de lavavajillas se arreglará. Pero a veces yo he visto el tren de lavavajillas funcionando con un palillo de diente metido en el diferencial. ¿Saben lo que eso significa? Significa que la máquina tenía una derivación de corriente y que daba calambre. Por eso saltaba el diferencial. Pero llega el técnico y en vez de parar la máquina y analizar dónde está el problema, llegaba, le ponía un palillo de diente a la máquina y decía, seguir trabajando. Ya funciona. Pero quien está manejando el tren de lavado no sabe que se puede quedar allí como la ceniza de un puro. Si le da un calambrazo, porque el tren de lavado funciona con agua y funciona con electricidad. Y el diferencial es un aparato que sirve justamente para que cuando hay una derivación salte la corriente y la persona no se electrocute. Pero estas cosas pasan en los hoteles a veces. Hay personas que ponen en peligro sus vidas o ponen en peligro las vidas de otros por no hacer bien su trabajo. Pero estas cosas son cuestiones que hay que prestarle atención. Cuando fallan los hornos o las cocinas o cualquier problema de eso, siempre tiene que acudir el de mantenimiento para reparar. En un hotel pueden fallar muchísimas cosas.
Por eso es necesario hacer labores de mantenimiento. Y la tentación siempre es a ignorar la avería. Muchas veces, no, eso no tiene problema. Si salta tú le vuelves a dar y ya está. Se ignora la avería. O se repara mal la avería. A veces, por reparar mal una avería, destrozas el motor y la reparación que podías haber reparado, pues, con 2 euros, te va a costar 6 o 7 mil euros. Bueno, a ti no, al hotel, ¿verdad? Pero cuando esto lo aplicamos a la vida cristiana, el coste también es mayor cuando no se presta atención a los pequeños problemas. Un día no oras y no pasa nada. Y tú has vivido ese día y has dicho, bueno, pues al final no me ha pasado nada por no orar. Y no te ha pasado nada externamente. Internamente se está deteriorando tu espíritu. Tu fe se está debilitando. Pero tú no lo percibes. Si no pones cuidado y pasas otro día sin orar y otro día y tú sigues diciendo, no pasa nada, tu espíritu se va debilitando, tu fe se va perdiendo y llega un momento en que tú estás metido en el cieno y te parece normal. Y aquí no pasa nada. Y cuando quieres darte cuenta y quieres salir de ahí, ahí sí que tienes un trabajón. Ahí sí que tienes un problema para recuperar de nuevo lo que has perdido. Por eso es importante que nosotros cuando veamos o detectemos algún problema en nuestra vida cristiana, no lo menospreciemos. No le pongamos un parche. Hagamos lo que tenemos que hacer. Reparemos las grietas que salen en nuestra vida. Porque si no las repara, por ahí se te va a meter el enemigo. Por ahí se te va a fugar toda la fuerza espiritual. ¿Saben? Eso es lo que hace que muchos cristianos tengan problemas en sus vidas. No prestarle atención a las cosas pequeñas que le pasan. Como digo, hay problemas pequeños que se pueden solucionar a lo mejor con un consejo. Vas al pastor, pastor, tengo este problema y tal. Pastor te da un consejo. Bueno, se solucionó con poco esfuerzo. Pero si no lo soluciona y el problema se va deteriorando, imagínate una mujer que tiene problema con su esposo, va y no le da importancia y tal, y deja que la situación llegue a una situación casi irreparable. Cuando quiere arreglarlo es mucho más complicado, es mucho más difícil. ¿Se imaginan si encima no quiere venir al pastor porque ya ha venido otras veces y no quiere seguir los consejos que el pastor le ha dado? Prefiere buscar gentes que la van a comprender mejor que el pastor. O simplemente que le van a decir aquello que quiere oír. Porque a veces no se busca consejo, se busca apoyo para las decisiones que se toman, aunque esas decisiones no sean correctas. Entonces sí que tenemos un problema grave. Hay familias que se están rompiendo porque no se tiene en cuenta que los problemas hay que solucionarlos. Si tienes un problema con tu esposo, tienes que arreglarlo. No puedes pasar por encima como si no hubiera pasado nada. Estás un día de mal humor, no le hablas durante un día y al día siguiente, bueno, lo ignoras como si tal cosa, pero la relación se deteriora. ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? ¿Ustedes creen que si el Señor viniera a inspeccionarnos y estuviéramos en esa situación, ¿ustedes creen que el Señor nos diría, bien, buen siervo y fiel? ¿O nos diría, pero qué está pasando contigo? ¿Cómo no te has dado cuenta de este problema? ¿Cómo no has hecho algo para arreglarlo? En los hoteles surgen averías de todo tipo, de todo tamaño. Como digo, pequeñas y grandes.
A veces, recuerdo una en un caso concreto, que bueno, vimos una tubería enorme, una tubería que es la tubería de saneamiento, donde pasa todo el agua sucia, la más grande que va al foso, esa pasaba por la lavandería. No sé si Montaña se acuerda. Esa tubería se rompió, se agrietó. Y un compañero de mantenimiento cogió sábanas, puso sábana alrededor de la grieta y después unas gomas y dijo, provisional para toda la vida. Hasta que aquello hizo cataplum y el agua sucia llegó hasta, no les explico, terrible. Para reparar esa avería tuvimos verdaderos problemas, porque fue necesario buscar una tubería que no la había en ese momento. El hotel estuvo sin poder usar los baños durante bastante tiempo y por muchos carteles que pusimos por todos lados, el agua seguía cayendo porque la gente está en el hotel y decía, ¿a mí qué me importa que el hotel esté averiado? Mire, era terrible trabajar allí. Ustedes saben la capacidad olfativa que yo tengo. Ustedes se imaginan trabajar allí dentro. Fue terrible, una de las peores experiencias de mi vida. Para poder arreglar aquello fue muy duro. Y es que los problemas, cuando no se arreglan, huelen mal. Tenemos que reparar los problemas, darle importancia a los problemas, solucionar los problemas, sean chicos o sean grandes. Hubo problemas que tuvimos que no pudimos arreglar sobre la marcha. Hubo problemas que hubo que pedir presupuestos, hacer un proyecto para poder arreglar el problema, porque era demasiado grande. Y tuvimos que esperar a que el hotel estuviera con menos capacidad, con menos ocupación, para poder hacer aquel problema, aquella reparación. Porque parte de los balcones se estaban cayendo. Y tuvimos que llamar a una empresa, pedir presupuesto, hacer un proyecto de un arquitecto. Fue terrible. Pero todo eso porque no se hacían las tareas de mantenimiento como debían hacerse. Mire, no es lógico que surja un parche, que haya un boquete en la pared del balcón y le pongamos yeso, porque el yeso absorbe la humedad. Pero esto es lo más rápido. Venga, yeso, lo pinta por encima y fuera. Y así se hacían muchas reparaciones. Y esas reparaciones a la larga costaban mucho más. Por tanto, ¿qué áreas de tu vida están averiadas y no la estás reparando? ¿Qué áreas de tu vida no están funcionando como debieran funcionar? Pero no le estás prestando atención. Si no lo haces ahora, después va a ser mucho más difícil y más costoso. Así que a nivel espiritual puede tratarse de patrones de conducta pecaminosos. Y nadie llega a un patrón de conducta de pecado de la noche a la mañana. El cristiano se va deteriorando con el tiempo. Si no arregla sus problemas con Dios y con los demás, va a tener un grave problema. Tarde o temprano va a encontrar situaciones en las que ni él mismo va a poder solucionarlo y va a necesitar ayuda. Mire, es muy importante que si busca ayuda, busque la ayuda adecuada. No busque quien te pueda dar golpecitos en la espalda. Busca quien te diga la verdad, aunque no te guste esa verdad. Porque la verdad te va a ayudar, la mentira no te va a ayudar. Una de las cosas que tienen que ver con el mantenimiento en los hoteles es la limpieza. Y es un trabajo duro. Aquí hay personas que han trabajado en limpieza en los hoteles. Y es un trabajo realmente duro. Pero hay que hacerlo.
Cuando un hotel no se limpia, también se deteriora. Aunque no se deteriore el hotel, se deteriora la imagen del hotel. Y la gente deja de querer venir, ¿verdad? La limpieza tiene que ver en la vida del cristiano con la santidad. No permita suciedad en tu corazón. Si hay pecado, límpialo. Tenemos la instrucción clara y sencilla de la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Y en Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por tanto, mantengamos nuestra vida limpia. No hay mayor revuelo en un hotel que cuando se anuncia una inspección. Que vienen los inspectores. Y entonces ahí sí se limpia a fondo. Mire, en la vida cristiana no puede ser así. Porque el inspector no avisa. El inspector nos puede llamar en cualquier momento. Y es importante que estemos listos para la revisión. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Salmo 119, 9. Punto tercero y último. En los trabajos de mantenimiento, los trabajadores de mantenimiento, cuando terminábamos de hacer una avería, de arreglar una avería, teníamos que hacer un informe. Se supervisa para descubrir la avería, pero también se supervisa una vez reparada para saber que se ha hecho bien, o al menos se debería supervisar. ¿Ok? Pero sí que hay que hacer un informe en el que se haga constar la avería, cuándo surgió, qué trabajo se realizó, cuánto costó y si quedó realmente solucionada. Nosotros los pastores sabemos por la Escritura que un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Lo saben, ¿verdad? Por eso la Escritura dice a la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta. Vamos a tener que pasar informe delante de Dios. Pero el cristiano también. Cada uno de nosotros vamos a pasar por lo que llama el apóstol Pablo el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que presentar informe. Y más nos vale estar preparados para ello. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo. Pablo le dice a Timoteo que mantenga la fe y buena conciencia. Pedro dice que mantengamos buena nuestra manera de vivir. Tengo muchos pasajes aquí para compartirles, pero yo creo que ya son suficientes. Ustedes han captado la idea, ¿verdad? Necesitamos mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar a los demás, mirarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. A ver si hay algún problema en nuestra vida por el cual el nombre de Dios pueda ser blasfemado. Tenemos que mirar nuestra vida y si detectamos que hay algún problema, sea en nuestra relación con Dios o con los demás, arreglémoslo. Y si no sabemos cómo arreglarlo, pidamos ayuda, pero pidámosla a quien de verdad nos puede ayudar, porque esa es la voluntad de Dios. Nuestra misión es estar en perfecto orden de revista. Si el Señor nos llamara ahora, ¿te aprobaría? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por eso vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos ayude para que podamos entender lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él nos ayude a ponerla por obra.
para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Si Dios te ha hablado en esta mañana, ahora es importante que también nosotros le hablemos a Él. Por tanto, cierra tus ojos ahí donde estás y habla con el Señor en esta mañana. Pídele a Dios que Él te ayude a supervisar tu vida. Que el Espíritu Santo, que todo lo escudriñe tu corazón para ver si hay en ti camino de perversidad o alguna cosa mala. Pídele perdón a Dios si te tienes que poner a bien con Él. Si tienes problema con alguien, comprométete en esta mañana delante de Dios a solucionarlo cuando salgas de aquí. Pero comprométete en esta mañana con el Señor a mantener tu vida espiritual conforme a la voluntad de Dios, a realizar las labores de mantenimiento, aunque sea diariamente. Un ratito, dedícate a pensar qué he hecho, cómo lo he hecho, por qué lo he hecho, le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Supervísate. ¿Qué hay en mi vida que funciona? ¿Qué no está funcionando? Supervísate, repárate y dale el informe al Señor. Me gustaría que una o dos personas estén orando en esta mañana por esta palabra, para que Dios nos ayude a ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no te cansas de hablarnos cada día, Señor. No sabemos que venías a hacer la paz. No sabemos que tenemos que correr. Necesitamos estar preparados para escuchar tu voz. Personalmente, no me quiero quedar aquí. Amén. Quiero estar contigo, Padre. Yo te pido que me muestres, Señor, en qué áreas estoy fallando, qué cosas tengo que cambiar para mi vida, Señor. Sí, Señor. Para cuando tú llegues, Señor, estar preparado y ser aprobado. Amén. Necesito de ti, Señor, porque sin tu presencia en mi vida, nada puedo hacer, Señor. Por eso te pido, Señor, que me muestres con el Espíritu Santo qué tengo que cambiar, Señor. Que tengo que mejorar, Señor, que tú me capacites para estudiar cada día, Señor, para poder detectar estas áreas en mi vida, Señor, y hacer las reparaciones de ti, hacer los cambios que necesito. Gracias por toda la gloria, Señor, de la alma. Amén. Solo tú la mereces. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo también quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Tú has traído, Señor, esta mañana para que te conozcas, Dios. Gracias por este llamado a atención que nos haces. Tú nos conoces más que ninguna otra persona. Tú sabes en qué estamos fallando. Por eso no ha sido en vano en esta palabra de hoy. Gracias, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a dejar todo orgullo, a dejar todo perfecto, que si tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón, lo hagamos, Señor. Padre, que nos vamos a poner en cuenta primeramente contigo, con nuestra familia, con todo nuestro entorno, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a pedir perdón, Señor. Amén. A reconocer nuestras fallas, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Que no somos las personas que tú quieres que seamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a desarrollarnos a nosotros mismos. Amén. A no estar fundando, Señor, a nuestro hermano. Ayúdanos a mirar a nosotros mismos, a mirar la vida que tenemos en nuestros ojos, Señor. Para poder, Señor, exhortar a los demás. Padre, ayúdanos, Señor. Amén. Te necesitamos, Señor. Sí, Señor. Queremos, Señor, ser buenas personas, ser
memoria de tu esposa, memoria de su esposo, ser esos pecados transparentes delante de Cristo. Sabemos que tú vienes por la iglesia, tu imagen, Amén. ayúdanos a estar bien delante de ti, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En verdad, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia aquí en medio de nosotros. Señor, en este tiempo en que vamos a participar de este rito que tú instituiste como recordatorio de tu sacrificio en favor de nuestros pecados, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ponernos a bien contigo antes, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir, por favor, que los hermanos Óscar Molina y Óscar Eduardo, los dos Óscares, pasen por aquí. Esta es una iglesia de muchos Óscar. Sí, sí. Vamos a orar al Señor por el pan y por el vino. Ellos son diáconos de la iglesia y vamos a pedir que ellos oren por el pan y por el vino. En este momento yo quiero explicarles esto que hacemos una vez al mes. Lo hacemos siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, que nos lo dijo así: haced esto en memoria de mí. Y es tomar el pan, tomar el vino como símbolo de su cuerpo y de su sangre, del sacrificio que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros con reverencia delante del Señor vamos a pasar a tomar el pan y el vino. Pero quiero decirles, por favor, si tienes comunión con Dios, si tienes comunión con tus semejantes, tú puedes participar del pan y del vino. Si no tienes comunión con Dios, no participes del pan ni del vino, porque estarías dando un mal testimonio, un testimonio falso. Cuando participamos del pan y del vino, estamos diciendo: yo creo en Dios, tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con los demás, no tengo nada contra mis hermanos. Ese es el testimonio que damos, porque justamente a esta mesa se le llama la mesa de la comunión. ¿Ok? Expresamos la comunión con Dios y con nuestros semejantes. Ahora, si no tienes comunión con Dios, te invitamos a que la tengas. Pídele perdón a Dios por tus pecados y arregla tu situación con Él, porque tú necesitas comunión con Dios. Y si no tienes comunión con algún hermano o con algún familiar, proponte en tu corazón, en lo que dependa de ti, proponte solucionar el problema, proponte estar en paz con todos. Si tú arreglas, si tú te dispones y los demás no quieren comunión contigo, ya será problema de los demás. Pero tú proponte en tu corazón tener comunión con todos, para que puedas participar del pan y del vino como símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Dicho esto, nuestros hermanos van a participar de la oración, van a orar por los elementos y después los van a repartir. Por favor, no lo coman, no lo beban, reténganlo hasta que todos juntos lo hagamos al mismo tiempo, conforme la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios. Así que adelante, oren al Señor por el pan y por el vino, por favor. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, porque se mostró, Señor, en ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Gracias por este pan que es símbolo de tu cuerpo, ese cuerpo que fue entregado, Señor, en el madero, azotado, surgido y lacerado, Señor, para que nosotros no estuviéramos ahí, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, también te quiero dar gracias, Padre, por ese vino, Señor, que simboliza tu sangre, Padre. Esa sangre, Señor, que vertiste, Señor, para limpiarnos nosotros de nuestros pecados. Amén. Para, Señor, para romper ese velo, Señor, y poder estar delante de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú nos castigaste, Señor, y una gota de tu sangre, Señor, por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras que los hermanos van repartiendo el pan y el vino, yo quiero leerles una porción de la epístola del apóstol Juan, que dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. No puede pecar se refiere a que no puede practicar el pecado, ¿ok? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, siguiendo las instrucciones de la palabra
que el Señor Jesús dejó escrita por inspiración. Claro, lo escribieron los apóstoles, pero dice la palabra del Señor que la noche que Él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y les dijo: haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Por tanto, recordando el sacrificio de Cristo, con gratitud en nuestros corazones, participemos todos del pan. Bendito sea el Señor. Gracias. Del mismo modo, dice la Escritura que después de acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, bebéis de ella todos, porque eso es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Así que conforme a lo que Él dijo, todas las veces que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros lo hacemos así, en memoria de Él, sabiendo que un día el Señor va a volver a por su iglesia. Amén. Participemos todos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, con su sangre, sí, su espíritu me liberó. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Todos. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Me ha redimido, sí, con su sangre, sí, su espíritu me liberó. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Denle a alguien que ore al Señor dándole gracias por el sacrificio de Cristo en favor de todos nosotros. Alguien que alabe a Dios en esta mañana con verdadera gratitud en su corazón.
Gracias por